A ver, entonces le decía de que existe una organización llamada ASA que ha elaborado un sistema patrón para marcar los terminales de los transformadores. Lo de alto voltaje se marca H1 y H2 y lo de bajo voltaje se marca X1 y X2. La terminal H1 siempre está situado del lado izquierdo cuando el transformador se ve al lado de bajo voltaje. Entonces aquí vemos un transformador, por ejemplo, de 2400 voltios de entrada. Y en el secundario tenemos de 240 voltios. Ustedes ven aquí H1 y H2 están en la parte donde el voltaje es de alta tensión. Donde H1 se pone en este extremo. Y inmediatamente aquí tenemos la terminal X1 y el otro extremo es X2. Será sustractiva cuando al conectar estos dos extremos el voltaje nos va a indicar menor que el voltaje del primario. Entonces vamos a ver el otra. Y aquí por ejemplo será sumativa cuando X2 tenemos en este lado y nos marca un voltaje mayor, o sea, el multímetro marcará un voltaje mayor que la del primario. Entonces acá nos están diciendo, menciona aquí, las bobinas secundarias de los transformadores monofásicos se arrolla en el mismo sentido de la bobina primaria o en el sentido contrario según el criterio del fabricante. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué nosotros tenemos que tomar en cuenta si aquí es X y acá es 1? ¿O por qué se suman o por qué se restan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Porque hay un momento de que se suma, hay otro momento que no. Cambiando de conexión, si nosotros ponemos el voltímetro de este punto a este punto, de repente, y conectando un cable entre estos dos extremos, nos puede dar dos cosas. O un voltaje mayor que la entrada o menor que la entrada. Pero ¿por qué sucede eso? Entonces, la razón está en de que cuando uno rebobina, el fabricante rebobina el transformador. Entonces, muchas veces en el primario, por ejemplo, le da el sentido de la vuelta de alambre en este sentido, ¿no? Y en el secundario, si es sustractiva, va a ser en el sentido contrario. Entonces, cuando la corriente pasa por aquí, viene por acá en un sentido, y cuando llega a ese extremo, encuentra que el sentido del alambre está bobinado en sentido contrario al primario. Entonces, eso hace de que se reste, porque la corriente está en sentido, el bobinado está en sentido contrario. Entonces, ¿qué hacemos para que sea contrario? Entonces lo conecto en este lado. Si conecto en este lado, entonces ya coincide la dirección con la del primario. Entonces ahí cuando conectamos en serie, el primario con el secundario se suman. Entonces esa es la razón que es necesario saber la polaridad. Cuando ya se trata de, en este caso, que vamos a conectar varios transformadores, ya sea en serie o en paralelo, como también en delta o estrella. Aquí sí es importante saber la polaridad. Pero en pequeños transformadores casi no se notan. Pero aquí en los altos voltajes sí es importante. Entonces por eso vamos a tratar este tema, para que ustedes quede claro lo que estamos mencionando. Entonces aquí vemos ahora, a ver, aquí dice, la polaridad sustractiva se denomina así cuando el bobinado secundario está enrollado en sentido contrario al del primario. Esto hace que los flujos giren en sentido opuesto y se resten. Los terminales H1 y X1 están en línea. Entonces hay una norma para los transformadores de alto voltaje de que cuando usted aquí siempre va a estar H1 en este lado y delante estará, en este caso vemos, si es X1 será sustractiva. Vemos acá. Entonces nosotros conectamos por ejemplo este cable con este cable
y el voltaje, o sea, el voltímetro colocamos en este extremo, estos dos extremos, nos va a medir un voltaje que vemos acá, 2160, menor que la de voltaje de entrada, que es 2400. Eso nos hace observar de que la polaridad conectada en ese momento es sustractiva. Analizando el diagrama vemos si la corriente viene por aquí, por acá, llega por este cable, pasa a este lado. Y vemos aquí el sentido de la corriente no es lo correcto, ¿no? Está en contrario al sentido de la corriente. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una resta, ¿no? En vez de ser sustractiva o sumativa, aquí se resta. Porque el sentido del bobinado que está hecho acá hace que se resta la corriente. Entonces, obtenemos en la salida, o sea, en el voltímetro nos está indicando un valor 2160. Ahora, ¿qué sucede si nosotros lo conectamos el terminal H1 con X2? Lo hemos invertido ahora, ¿no? X2. Entonces, y acá ponemos el voltímetro, y el voltímetro nos va a indicar lo contrario anterior. Entonces, aquí vemos que la corriente viene por aquí, llega en este sentido, llega acá y coincide, ¿no? Y sigue su recorrido. O sea, la flechita nos está indicando la dirección de la corriente. Y acá hay un punto. Entonces, acá estamos observando que existe acá un punto que este nos está señalando ya sea un voltaje positivo o negativo. Pero a la vez nos está diciendo que acá también hay un punto. Un punto. O sea, si este punto es positivo, los dos tienen que ser positivos. Si este punto es negativo, los dos tienen que ser negativos. Pero se acostumbra de que estos puntos sean positivos. Y eso se ve en algunos textos, que estos puntos lo pone como positivo. Pero es un positivo instantáneo, ¿no? Son voltajes instantáneos. Como sabemos que la corriente alterna varía, ¿no? Constantemente, positivo o negativo. Entonces, aquí al conectar de esta manera, la corriente tiene un solo sentido, entonces se suma. Entre el voltaje primario y el voltaje secundario se suma. Y como vemos acá, 2400 más 240 es 2240. Ese es el voltaje, ¿no?, que hemos logrado. Y también hemos logrado obtener la polaridad de estas dos bobinas. Entonces acá tenemos polaridad aditiva o sumativa, ¿no? Se denomina así cuando el bobinado secundario está enrollado en el mismo sentido que el primario. Esto hace que los flujos giren en el mismo sentido y se sumen, ¿no? Los terminales H1 y X1 están cruzados. Entonces, por convención, siempre H1 y X1 debe estar, como ven ustedes aquí en el diagrama, forma cruzada, ¿no? Y siempre el punto que estamos viendo acá debe tener la misma polaridad en el mismo instante, ¿no? Instantáneo. Entonces, de esa manera queda polarizado ya este transformador para hacer las conexiones que uno desea. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Oye, nosotros, para hacer este experimento, se recomienda, cuando son transformadores de alto voltaje, 2400, vemos ahí 2400 voltios en la entrada, y el secundario como 240 voltios. Entonces, hacer ese experimento con esos voltajes es un poco riesgoso. Entonces, lo que se puede hacer es aplicarle un voltaje, como conocemos, de 220 voltios, como aquí lo estamos viendo, y ese voltaje se puede aplicar a esos transformadores de alto voltaje para no dañarlo,
y simplemente lo que vamos a lograr es saber si la polaridad es la bobina, ¿no? Del primario con el secundario, ver cuál es la polaridad de esa bobina y marcarlo con el punto o con las letras, como vemos acá, H1, X2, ¿no? En la mayoría de casos no viene el punto, pero sí viene en los terminales de esta manera, H1, X2, que están, pero en debe estar cruzada, ¿no? Como vemos acá, creo que está la norma. Ya este es el H1, X está cruzado así. Ese es lo correcto. Entonces, nosotros podemos hacer nuestros experimentos utilizando un transformador de 220 voltios y con, por ejemplo, 24 voltios, que puede ser 24 voltios, 15 voltios, 12 voltios. Y lo logramos hacerlo sin ningún problema. Entonces queda como práctica para hacerlo en lo sucesivo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, acá se está restando, ¿no? 220, 24 voltios en la salida, la corriente está en el sentido opuesto, entonces se restan. Y aquí la corriente está en el sentido ya, el punto vemos acá está cruzado, ¿no? Entonces H1, X1, entonces así debe quedar ya, ¿listo? Entonces esta será una conexión de forma aditiva. Y señalando el punto, que esto se ve mayormente en los diagramas, pero lo que se ve es cuando en la práctica los terminales están marcados con X1, hacia H1, H2 y X2. Entonces, utilizando este diagrama de polaridad, entonces nosotros podemos hacer la instalación de dos transformadores de alta potencia sin ningún problema, ¿no? Tenemos acá 4800 voltios de entrada, 4800 voltios en entrada también del siguiente transformador. La salida 120 y aquí también 120. Estos voltajes se van a la carga y están conectados en el secundario. Están conectados, como ven ustedes, X1 con X1 y X2 con X2. Y obtendremos, aquí como están en paralelo, se conserva el voltaje de 220 voltios, 120 voltios. Pero aquí lo que logramos logramos obtener gran amperaje, alto amperaje. Como vamos a ver en un video donde como estos voltajes conservan el mismo voltaje, pero el amperaje es alto, altísimo, entonces el grosor del alambre va a ser mucho mayor el diámetro en comparación con el primario, ¿no? El primario que tiene, aquí obtenemos acá 4800 voltios, pero la corriente va a ser relativamente bajo. Y aquí que obtenemos bajo voltaje, pero la corriente va a ser también bastante alto. Entonces eso es lo que obtenemos aquí. Y más aún, si estamos conectando dos transformadores en paralelo, se duplica, ¿no?, la amperaje. Se conserva el voltaje, pero la corriente se va a duplicar. Entonces esas son las características que estamos viendo aquí de dos transformadores de alta tensión. Que su manipulación, la operatividad que se puede dar esto de acá está muy diferente a los transformadores que se usan en electrónica, que son muy relativamente pequeños, ¿no? De ejemplo, como vemos ahí, de transformadores de entrada 220, en la salida 12 voltios, 24 voltios, hasta 35, 40 voltios en algunos casos, que son de pequeña potencia. Por ejemplo, tenemos de 10 vatios, 60 vatios, 80, en algunos casos hasta 100 vatios. Son y se usa mayormente así, pero ya cuando se trata de hacer conexiones en paralelo, como ya acabo de mencionar, debe tener idénticas características, si no, no va a funcionar. Ahora, una cosa es que el transformador tenga varias derivaciones, otra cosa es que tengan en este caso de una o dos, pero con derivación central.